días, estimados participantes. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a otro ecowebinar que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. El día de hoy pues estaremos hablando acerca de lo que es el reciclaje, ¿verdad? Cómo vamos a transformar lo que son los residuos, ¿verdad? En recursos. ¿Por qué decidimos hacer este eco-webinar? Pues el objetivo de esto es hacer un llamado a la concientización, ¿verdad? Sobre lo que es el reciclaje, ya que hoy se celebra el Día Mundial del Reciclaje, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, por eso decidimos hacer este eco-webinar para poder también hacer ese llamado para celebrar este día y además consideramos que es uno de los temas que últimamente pues ha tenido mucho auge por el tema del Acuerdo Gubernativo 164/2021. Entonces, por eso vamos a brindarles información respecto a ello. Para eso vamos a tener la participación de nuestro equipo técnico y va a estar representando al centro la ingeniera Génesis Gil. Y también vamos a tener la participación del ingeniero Alejandro Rodríguez, que él viene en la representación de la Municipalidad de Guatemala. Entonces vamos a tener a dos expertos en el tema respecto a lo que es la gestión correcta de residuos y desechos sólidos. Así que como primera parte vamos a iniciar con Génesis, que nos va a hablar un poquito acerca de lo que es la situación actual en la que estamos, ¿verdad? Respecto a este tema. Y en la segunda parte, pues nos estará acompañando el ingeniero Alejandro, quien nos hablará acerca de lo que es economía circular, las 3 Rs y otros temas más que involucran el tema de la gestión de residuos. Entonces, vamos a dar inicio con este eco-webinar. Nuevamente, sean bienvenidos. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, realizarlo por medio del chat. O si desean realizarlo de una manera más directa para llevar un orden, por favor, levantemos la mano y con mucho gusto les daremos la palabra. Muy bien, así que Génesis, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en la Academia Ambiental. Gracias por seguir aportando tus conocimientos. Y sin más, yo te concedo el espacio. Gracias, Delmi, buenísimo. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Em, Como bien lo mencionaba Delmi, pues en esta ocasión pues vamos a tratar conceptos, el contexto de la situación en la que nos encontramos a nivel nacional. Entonces, para iniciar me gustaría pues presentarles la diferencia entre qué es un desecho y qué es un residuo, porque muchas veces lo llegamos a considerar como un sinónimo, pero en realidad no es así. Pues por su parte, los desechos sólidos son un material producido por actividades humanas, descartado por el ente que lo genera, que no posee un valor intrínseco o extrínseco, cuyo destino pues debe ser la disposición final. Y en el caso de los residuos sólidos, pues estos son materiales producidos de nuevo por actividades humanas que se descartan por quienes lo generan, pero la diferencia es de que sí poseen un valor intrínseco o extrínseco, entonces su destino debe ser el aprovechamiento. Entonces, ¿cómo es que nos encontramos actualmente? ¿Cómo es la forma de eliminación de los residuos y desechos sólidos en los hogares guatemaltecos? Acá podemos ver una gráfica. Y bueno, para conocer el contexto, en las últimas décadas nuestro país ha experimentado un desarrollo integral a través del crecimiento económico, la expansión urbanística, y el aumento del sector industrial. Entonces, esto ha incrementado la demanda de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas de la población. Entonces, esto a su vez crea un patrón de consumo que genera más y más residuos y desechos sólidos. Entonces, los cuales tienen y deben ser gestionados adecuadamente, ¿verdad? Para minimizar el impacto ambiental. Entonces, sin embargo, pues miramos que en el Censo Nacional de 2018, un 42,79% de la población los elimina mediante la quema, mientras que un 41,68% de los hogares utiliza el servicio de recolección de servicios. Entonces, nos damos cuenta que más personas deciden quemar sus residuos y desechos que aquellas que utilizan un servicio de recolección. También el censo identificó otras prácticas como lo son la abonera o el reciclaje con un 6,82%,
el entierro con un 3,50%, tirarlos en cualquier lugar con un 2,84%, tirarlos en ríos, quebradas o en el mar en un 1%, y otras prácticas ya con un 0,76%. Entonces esto nos da evidencia de la necesidad de un mejor manejo de los residuos y desechos sólidos. Ahora bien, para describir cómo estamos en tanto a la gestión de residuos y desechos a nivel local, conocemos, ¿verdad?, la historia del vertedero municipal, que contiene lamentablemente diferentes tragedias. Conocemos que han habido derrumbes, incendios, también miramos pobreza extrema, contaminación del aire, enfermedades respiratorias, contaminación del agua, porque si bien nos recordamos que al final del vertedero fluye un río, entonces lleva consigo desechos de casas, de mercados y demás. Y pues bueno, los derrumbes que se registraron en 2008, 2014 y 2016 provocaron la muerte de alrededor de 20 guajeros y más personas heridas. Y de igual manera también es importante que nosotros consideremos la dinámica social de los alrededores del vertedero, porque también ha provocado fallecimientos, y es como el caso de los 4 niños que murieron intoxicados por comer sopas instantáneas recogidas por su mamá, ¿verdad?, en el vertedero. Entonces, cabe igual mencionar de que las instalaciones han cambiado. El sitio de exposición no es el mismo del que conocían mis papás, a lo que yo ya he visitado, ya pues ya ha cambiado. Y pues bueno, este vertedero municipal de la ciudad de Guatemala siempre se ha ubicado en la zona 3. Fue establecido en ese lugar en 1953 y hoy es uno de los vertederos más grandes de Latinoamérica. Y para ponernos como que en perspectiva de la magnitud, en él podrían caber aproximadamente 8 estadios de fútbol. Entonces es verdaderamente muy grande. Este, pues, sitio de exposición final recibe cada día toneladas y toneladas de residuos y desechos provenientes de la ciudad de Guatemala y de 14 municipios más, ¿verdad?, que se encuentran aledaños a la ciudad. Aquí pues podemos ver un listado de cuáles son. También, pues estos residuos y desechos se recolectan por más o menos 550 camiones, los cuales pues la transportan hasta el relleno sanitario, el lugar en donde personas, ¿verdad?, que les conocemos como guajeros, se encargan de separar los residuos para luego venderla a empresas que la reciclan. Entonces así pues ellos ganan un sustento diario. También podemos resaltar que la Dirección de Cumplimiento Legal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, allá en 2016, pues determinó el inicio del cierre técnico del vertedero. Y ya la Dirección de Gestión Ambiental aprobó el instrumento ambiental para este cierre técnico de la última celda del vertedero. Y ya por el 2019, la Municipalidad de Guatemala pues presentó un instrumento ambiental para el análisis y la evaluación técnica por parte del mar, y así pues establecer las medidas de mitigación que se pueden incorporar en el vertedero. Y a un año después, que fue en el 2020, se aprobaron estas medidas de mitigación para el mediano plazo. Entonces, algunas que sí se aprobaron pues fueron la ampliación del colector de aguas pluviales, también la construcción de una laguna de lixiviados y un muro de contención de desechos sólidos. Entonces, ahora que conocemos pues el sitio de disposición final en el que van nuestros residuos y desechos, es también muy importante que conozcamos qué tipo de residuos y desechos llegan a este sitio. Entonces, en cuanto a la composición de los residuos valorizables, que hay un 56% que pertenece a materia orgánica. De ahí un 13% para plásticos, el 6% para papel y cartón, el 3% en vidrio, el 2% en metales, y aquí pues incluimos los ferrosos y los no ferrosos. Y bueno, es muy importante mencionar que para mejorar la gestión de residuos y desechos en el país, el 11 de agosto del 2021 entró en vigor el Acuerdo Gubernativo 164/2021, que se conoce como el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos. Entonces, igual, si nosotros no gestionamos nuestros residuos o si los gestionamos mal, tenemos diferentes impactos en la biodiversidad, y uno de esos es que los principales problemas son en la contaminación del suelo, agua y aire. Por ejemplo, podemos ver la acumulación de residuos y desechos provoca la filtración de líquidos, ¿verdad? Los lixiviados que contaminan el subsuelo
y las aguas subterráneas también pues afectan los suministros de agua potable y los ecosistemas acuáticos. También la acumulación de desechos sólidos puede introducir sustancias químicas tóxicas en el suelo. Entonces, esto provoca que se reduzca su fertilidad y también afecte la salud de las plantas y también de los organismos del suelo. Como les mencionaba, pues hay pérdida y daños a la biodiversidad. Entre estos, pues podemos ver que la contaminación de ríos, de lagos y mares por residuos y desechos daña los ecosistemas acuáticos y amenaza la supervivencia de especies marinas. También la presencia constante de residuos y desechos en el suelo evita la recuperación de la flora, aumenta también las plagas y los animales transmisores de enfermedades. La contaminación del aire, del agua, del suelo, pues puede provocar la desaparición de especies sensibles a los cambios ambientales, reduciendo la biodiversidad, alterando también las cadenas alimenticias. Por ejemplo, vemos el caso del pato POC, ¿verdad? Que pues ya se encuentra en extinto, ¿verdad? Entonces luego también tenemos que se produce una bioacumulación de sustancias tóxicas en la cadena trófica, ¿verdad? Llegando hasta los seres humanos. Acá, pues, un ejemplo bastante sencillo son los plásticos en los océanos, que pues causan que los peces lo confundan con comida. Y entonces, pues, esto lo ingieren y luego, pues, tienen entonces partículas plásticas dentro de sí, que luego, pues, puede llegar hasta nuestras mesas. Otro impacto de la mala gestión o de ninguna gestión hacia los residuos y desechos sólidos es que contribuye al cambio climático. Y es que los residuos orgánicos en los vertederos generan metano, que pues es un gas de efecto invernadero, que es mucho más potente que el dióxido de carbono. Entonces, la quema también de residuos también libera dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, esto contribuye al cambio climático. Un dato ahí era que se estima que a partir del 2030 podría producirse alrededor de 250.000 muertes adicionales anuales, ¿verdad? Como resultado del cambio climático. De igual, un impacto que hay que resaltar es la salud, que como había mencionado anteriormente, la quema de residuos y desechos pues emite gases tóxicos que contaminan al aire y esto pues daña la salud respiratoria. Esto lo vimos en el caso cuando se sintió el vertedero de AMSA. Nosotros nos dimos cuenta cómo acá en la ciudad el aire cambió totalmente, ya sea que lo hayamos visto visualmente o que lo hayamos sentido. Yo conversaba con familiares, con amigos y ellos me contaban de que algunos pues tenían mucha tos, otros tenían como picazón en la garganta, otros tenían dolor de cabeza, entonces realmente sí les afectó la contaminación al aire. También los lixiviados de los vertederos contaminan las aguas subterráneas y superficiales, que esto pues afecta la calidad del agua potable y de riego. Por otro lado, los suelos contaminados por residuos tóxicos pues ven reducida su productividad y afecta la calidad de los alimentos. Y la presencia constante de residuos y desechos en el suelo aumenta la proliferación de plagas y animales transmisores de enfermedades. Entonces, los residuos mal gestionados contaminan gravemente el medio ambiente, dañan a la biodiversidad y aceleran el cambio climático con graves consecuencias para la salud, ¿verdad? El bienestar humano. Entonces es muy importante y es urgente mejorar la gestión de residuos a nivel global para mitigar estos impactos. También miramos que se presentan importantes desafíos que deben ser considerados. Entre los más importantes y en los que yo quiero destacar es que una buena proporción de las razones que explica parte de los niveles de rechazo en la valorización de residuos sólidos comunes tiene que ver con envases y embalajes que no fueron diseñados para una potencial valorización. Por ejemplo, está el plástico número 7, que es una mezcla entre distintos tipos. Entonces, pues eso dificulta que las alternativas de recuperación. Además, otro desafío que quiero resaltar es cuando la clasificación de los materiales en nuestras casas, en nuestros hogares, no se realiza de forma apropiada. Entonces, aquí perjudicamos la calidad del material y limitamos la capacidad que tienen para ingresar a un nuevo proceso productivo. Entonces, se hace necesario hacer un cambio. Transformar los residuos en recursos es fundamental para reducir el impacto ambiental, conservar los recursos, promover una economía circular
y asumir la responsabilidad ambiental. Adoptar estrategias de gestión de residuos basadas en la valorización, pues es muy esencial para construir un futuro sostenible. Entonces, desde hace muchos años, parte del sector industrial ha reconocido el potencial de que disponen los residuos para transformarse en un recurso valioso, así como también lo han hecho las personas que viven en situación de vulnerabilidad y que los recuperan por su valor comercial. También cuando consideramos la posibilidad de convertir los residuos en un recurso, estamos describiendo una economía circular. Se trata de un enfoque sistémico, ¿verdad? Que rechaza este modelo lineal de extraer, producir, utilizar, desechar y adopta un modelo circular donde el valor de los productos y de los materiales se mantiene en la economía el mayor tiempo posible. Entonces acá se minimizan los residuos y el uso de los recursos. Y cuando un producto llega al final de su vida útil, se repara, se reacondiciona, reutiliza o recicla, ¿verdad? Para seguir creando valor. Entonces es muy necesario que veamos a los residuos como recursos, lo cual implica desarrollar diseños más inteligentes, procesos productivos nuevos y estrategias innovadoras que hagan posible su gestión. Y pues esto es algo que contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, mayormente o especialmente el objetivo número 12, que es la producción y consumo responsables. Pues este que se centra en garantizar patrones de consumo y de producción sostenibles. Y pues este objetivo reconoce la, la necesidad de una gestión eficiente de los recursos naturales y la reducción de la huella ecológica a través de cambios en la forma en que se produce, también cambios en la forma en que consumimos, ya sean bienes o recursos. Y pues este objetivo también busca crear un equilibrio entre las necesidades económicas y sociales y también las ambientales a través de un enfoque integral y sostenible en el consumo y la producción. Algunas estrategias claves sobre qué podemos hacer, ¿verdad? Para contribuir desde nuestros hogares, desde las empresas. Una de ellas, pues, es el compostaje de residuos orgánicos para producir abono. También la segregación de residuos en la fuente, esto pues para maximizar su valor. Y pues a su vez, ¿verdad? El reciclaje de plásticos, de metales, de vidrio, de papel, multicapa, que viene siendo el Tetra Pak. Y pues las personas pueden contribuir desde sus hogares al clasificar los residuos en contenedores específicos para reciclaje, para compostaje y para desechos no reciclables. Y pues esto es fundamental para facilitar su posterior transformación en recursos. Entonces otra opción es optar por productos con menos envases, rechazar las bolsas plásticas, llevar nosotros las bolsas reutilizables para reducir la generación de residuos. También otra opción que nosotros podemos ayudar para contribuir es que podemos aprovechar los desechos orgánicos como los restos de frutas, las verduras y cáscaras de huevo para compostaje en casa. Entonces, así generamos un abono natural para las plantas y reducimos la cantidad de residuos. Otros aspectos y otras estrategias clave son el desarrollo de productos a partir de materiales reciclados y también el crear esos mercados para estos productos reciclados. Y acá me gustaría compartir algunos casos de éxito de empresas que pues han implementado prácticas innovadoras de transformación de residuos que hemos visto aquí en el centro. Y la primera es las varillas corrugadas grado 60 y 80, que son productos de aceros de Guatemala, que son hechos a partir de materia prima 100% reciclada y pues que estos tienden a ser los preferibles para la construcción sostenible, ¿verdad? Porque son a partir de materia prima 100% reciclada y pues estos fueron validadas por organizaciones externas como Guatemala Green Building Council, que es la GGBC, y el Centro Guatemalteco de Producción Limpia, ¿verdad? Otro caso es el de MOC, que son materiales orgánicos de construcción, que en su fabricación, pues a diferencia del ladrillo común, los ladrillos MOC son elaborados a base de máquinas de compresión con tierra, cemento y pues una premezcla de reciclados. Algunos beneficios que trae pues transformar los residuos en recursos
es que se ofrece una serie, ¿verdad?, de beneficios significativos. En primer lugar, podemos hablar que ayuda a reducir la contaminación del aire, del agua y del suelo. Pues acá nosotros vamos a evitar la quema de residuos, entonces en esto se minimizan las emisiones de gases tóxicos y de efecto invernadero. Asimismo, ¿verdad? Previene la contaminación de fuentes de agua y de suelos, ¿verdad? Causados por los lixiviados tóxicos, ¿verdad? De los vertederos que no se gestionan bien. Y en este enfoque también podemos que se contribuye a la conservación de recursos naturales, porque reducimos la necesidad de extraer materias primas nuevas. Además, también podemos hablar de la producción de bienes, ¿verdad? A partir de materiales reciclados, generalmente requiere menos energía que la fabricación a partir de materias primas vírgenes. Otro beneficio importante es el impulso a la economía circular, pues transformar residuos en recursos, pues nos va a venir a generar nuevas oportunidades económicas, nos va a crear empleos en sectores como el reciclaje, la reutilización y la reparación. Además, pues nos va a fomentar la innovación en tecnologías y procesos para convertir los residuos en recursos valiosos. Y esto no solo apoya al desarrollo sostenible, sino que también pues va a venir a proteger la biodiversidad y los ecosistemas naturales al reducir la cantidad de residuos que terminan en el medio ambiente. Entonces, acá los insto a tomar medidas concretas y ser parte de la solución. Actuar ahora verdaderamente es crucial debido a la urgencia ambiental que nos estamos enfrentando. La continua acumulación de residuos y desechos sin una gestión adecuada agrava verdaderamente la contaminación y la degradación ambiental, afectando negativamente la salud del planeta. Además, pues también podemos decir de que la exposición a residuos y desechos mal gestionados puede causar graves problemas de salud pública, como lo había mencionado anteriormente. La inacción puede resultar en costos significativamente más altos en el futuro para remediar el daño ambiental y de salud causados por los residuos y desechos no gestionados. Y sin embargo, ¿verdad? Actuar ahora nos va a permitir capitalizar las oportunidades económicas que ofrece la economía circular. Entonces, así creamos empleos y se fomenta el crecimiento sostenible. Entonces, además, con estos recursos naturales que conocemos que son finitos, su uso eficiente, pues, es crucial para asegurar su disponibilidad futura. Entonces, tenemos que considerar nuestra responsabilidad, asegurar un planeta habitable, sostenible para las generaciones futuras. Y pues esto requiere tomar medidas inmediatas para gestionar estos residuos y desechos de manera responsables y transformar los residuos en recursos, pues no solo va a venir a proteger el medio ambiente, sino que también va a establecer una base sólida para el desarrollo económico y social sostenible, ¿verdad?, a largo plazo. Entonces, pues les quiero agradecer por su atención, ¿verdad? Recordando que transformar los residuos en recursos es más que una responsabilidad, es pues una oportunidad para redefinir nuestro futuro. Cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a un planeta más limpio, más sostenible y al reciclar, reutilizar, reducir pues nuestros residuos y desechos estamos dando pasos concretos hacia un mundo donde los recursos se van a valorar y se conservan. Entonces, me gustaría pues imaginar un mundo en donde la contaminación pues disminuye, la biodiversidad florece y pues este es un mundo que podemos crear juntos con cada acción individual que se suma a un impacto global. Entonces hoy les invito a ser parte de esta transformación, que pequeñas acciones como separar los residuos, apoyar productos reciclados, educar a otros sobre la importancia de la economía circular pueden generar grandes cambios. Entonces, los invito a que cambiemos nuestros hábitos, que impulsemos la innovación, que apoyemos políticas que promueven una economía circular. Sí, que cada acción cuenta y juntos pues podemos ser parte de la solución. Así que gracias a todos por tu atención, sobre todo igual ahí por asistir y se nota, ¿verdad?, el compromiso que tienen cada uno para un futuro sostenible. Entonces yo dejo el espacio para el ingeniero. Gracias, Génesis. Buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo aquí con el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, de nuevo en una de estas
estos webinars. Es muy importante lo que Génesis hablaba sobre el manejo adecuado de los residuos y desechos sólidos. Yo les voy a presentar aquí la parte de cómo transformar esos residuos que nosotros llegamos a producir en recursos, en poderlos aprovechar, como bien decía Génesis, ya sea por medio del compostaje, del reciclaje, y vamos a ver que hay otras formas también que nosotros podemos utilizar para ya una industria, valga la redundancia, más industrializada. Entonces, una pequeña introducción sobre de dónde proviene este término de economía circular. Nosotros como seres humanos siempre nos hemos dado cuenta que la naturaleza nos da esas como pautas para que nosotros logremos esa sostenibilidad que nosotros buscamos. Un ejemplo como muy claro de parte de la naturaleza es, por ejemplo, los árboles. Los árboles tienen raíces muy profundas y de esa idea nacen los edificios que tienen una gran altura. Entonces, a más profundidad de los cimientos va a ser más alto el edificio, y todo esto es un ejemplo que nosotros como seres humanos hemos ido tomando de la naturaleza. Acá también en la imagen que ustedes pueden ver en la parte izquierda, nosotros tenemos esa parte de la economía circular tanto de la parte orgánica como de la parte inorgánica. Entonces, si se dan cuenta, nosotros por medio de los nutrientes biológicos, que en este caso podría ser el compost que nosotros podemos llegar a generar, pues hay diferentes usos que se le pueden dar. Puede ser, por ejemplo, para la agricultura, puede ser por medio de una digestión anaeróbica, y aquí se puede llegar a producir el metano, quemarlo y generar energía. Y todo esto pues regresa al proceso de producción o industrialización que nosotros tenemos como seres humanos. Luego está la parte de nutrientes técnicos. Acá ya, digamos, son materiales inorgánicos que nosotros hemos ido manipulando para diferentes usos que nosotros le podemos dar. En este caso pueden entrar, por ejemplo, el vidrio, el plástico, el cartón, el papel. Todo esto al final nosotros lo podemos llegar a aprovechar y que siga siempre dentro del proceso de producción para que nunca termine en un vertedero o en un sitio de disposición final. Además de esto, existe una jerarquía de residuos y desechos sólidos. Si ustedes se dan cuenta, los primeros tres términos que nosotros vemos en esta imagen habla sobre la prevención, reutilización y reciclaje. Estos son las tres R's, por así decirlo. Eso es lo más aprovechable que nosotros podemos llegar a tener de los residuos y desechos sólidos. Siempre buscamos la reducción, dejar atrás ese consumismo que nos han implantado durante bastante tiempo. En este caso, por ejemplo, cada año pues sale un nuevo modelo de celular, sale un nuevo modelo de computadora, nuevas televisiones, nuevos estilos de ropa, y todo esto nos ha llevado a querer estar a la moda, por así decirlo. Entonces nosotros mismos hemos ido como acumulando cosas a lo largo del tiempo, y eso también pues genera bastantes residuos y desechos sólidos. Luego en la parte de la reutilización, acá es muy importante también mencionar que muchas veces los aparatos electrónicos tienen un tiempo de vida, aproximadamente unos 2 años, y luego empiezan a fallar, las baterías empiezan a descargarse más rápido, o se empieza a calentar el celular, o se empieza a calentar la computadora o la laptop, y todo esto es por la obsolescencia programada. Entonces, algo que nosotros podemos contrarrestar es la reutilización o reparación de las cosas que en algún momento pues llegan a dejar de funcionar. Luego, en la parte de reciclaje, es el aprovechamiento de esa materia prima que se extrayó de los recursos naturales y se utilizó para producir algún material que nosotros vamos a utilizar durante nuestras actividades diarias. En este caso puede ser el vidrio, las latas, el aluminio. Todos estos materiales al final tienen un valor en la industria de reciclaje, porque por medio de ese reciclaje se reduce la extracción de nueva materia prima. Por medio del compostaje, que ya lo había mencionado la ingeniera Génesis, que se puede producir compost a un nivel o a una escala muy pequeña, puede ser desde nuestras casas, y ya a una escala ya más grande
se puede llegar a producir el metano por medio del compostaje anaeróbico. Entonces aquí se quema ese metano, se puede llegar a producir la energía e incluso nosotros ahorita actualmente en el sitio de disposición final hay un proyecto que está extrayendo este metano y lo está transformando en energía eléctrica. Y esta energía pues entra al sistema eléctrico del país y contribuye a reducir esa emisión de metano hacia la atmósfera. Luego, a través de la valorización energética, en este caso son para materiales que no se pueden compostar y no se pueden reciclar. En este caso podrían entrar las llantas, las telas, también pueden ser los envases de los agroquímicos, que estos ya no se pueden volver a reutilizar o reciclar. Entonces, dentro de la industria, como las cementeras o las vidrieras que tienen calderas, ellos utilizan estos materiales como que fueran leños en una fogata. Para mantener la temperatura que ellos necesitan dentro de sus calderas, van como proporcionando estos materiales con combustible para poder mantener esa temperatura. Y el beneficio que ellos tienen es que reducen grandemente el consumo de combustible y se maneja adecuadamente estos materiales que pues, no se pueden ni compostar ni reciclar. Luego, por último, llega el relleno sanitario, que en este caso sería al sitio de disposición final. Aquí solamente se encapsulan esos materiales que pueden ser peligrosos, como pueden ser tóxicos, infecciosos, bioinfecciosos, radiactivos. Todos estos al final, pues no hay una manera adecuada hasta ahora de poderlos eliminar totalmente. Entonces, lo único que se puede hacer es encapsularlos para evitar que lleguen a contaminar el medio ambiente. Y dentro de la estrategia de esa gestión de residuos y desechos sólidos, es muy importante tener en cuenta que lo primero o lo mejor siempre va a ser la reducción y como no se podría hacer como la peor opción, pero la menos amigable con el medio ambiente es la eliminación, porque al final pues se pueden llegar a emitir ciertos contaminantes si no se tienen los filtros o no se tiene como el cuidado de la generación de estos compuestos que pueden contaminar. Hablando de la reducción un poco, como les comentaba, siempre es necesario tener esa conciencia ambiental, ver qué es lo que nosotros vamos a estar consumiendo, que no tenga materiales que no se puedan ni compostar, que no se puedan ni reciclar. Un caso muy, muy claro es, por ejemplo, con los plásticos de un solo uso o incluso con el Duroport. Anteriormente ustedes veían que los colores como principales que se veían en los comercios era blanco. Y debido a que empezó a surgir estos nuevos platos que venían hechos de fécula de maíz o fibra de bambú o que eran biodegradables, el color de estos platos era como beige o marroncito. Entonces, a partir de ahí, empezaron a cambiar los colores de los plásticos de un solo uso y del Duroport. Ahora vemos Duroport que también tiene el mismo color que un material biodegradable. Entonces, no solamente nos dejemos guiar por el color, sino también veamos qué contiene ese material. Así como muchas veces cuando nosotros vamos a comprar al supermercado, vemos los insumos y tiene qué tanta cantidad de azúcar tiene, qué tantos carbohidratos tiene. Esa ficha o esa como tablita alimenticia, también nosotros la debemos de aplicar al momento de seleccionar los productos para realmente poder llegar o llevar esa conciencia ambiental a su máxima expresión. Por eso es muy importante que todo lo que nosotros vayamos a comprar, siempre nos hagamos la pregunta, ¿es necesario? ¿Realmente lo voy a utilizar durante bastante tiempo o solamente es para cumplir un capricho? Entonces, por eso es muy importante esta parte de la reducción. Como les comentaba, la reutilización busca ampliar esa vida útil que tienen los materiales, no necesariamente seguir utilizándolo para lo que fue hecho, sino que eh, se podría decir que le podemos cambiar para qué lo vamos a utilizar. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, con las botellas plásticas. Las botellas plásticas están hechas para contener líquidos.
pero en algún momento pues yo lo puedo utilizar, cortarla a la mitad y donde está la boquilla, utilizarlo como un filtro. Por ejemplo, si yo voy a estar echándole agua al carro, pero a veces se me riega todo, pues puedo utilizar esa parte de la botella plástica como un embudo, por ejemplo. Y la otra parte que me sobró, pues la puedo utilizar como una pequeña macetía y tenerla ahí durante bastante tiempo. Luego en la parte de reciclaje, aquí ya el proceso como tal ya es más industrializado. Nosotros como consumidores, nuestra función principal o importante de este proceso de reciclaje es la separación y entregar los materiales en buenas condiciones. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces los materiales que se reciclan siempre pasan por un proceso de lavado. Esto es porque siempre llevan restos de alimentos, restos de pintura. Entonces, al final, el reciclaje no es como tan, ¿cómo se podría decir? Como tan bueno a largo plazo, porque se está utilizando demasiados recursos como energía y agua para poder limpiar estos materiales. Entonces, por eso es muy importante esa clasificación, que todos los materiales que ustedes vayan a clasificar vayan limpios, secos, compactados, sin restos de alimentos, porque así se reduce el uso de estos recursos, que es la electricidad y el agua potable. Luego, por medio del compostaje, acá a un nivel, como les comentaba, pequeño, nosotros podemos hacer compostaje en nuestras casas. Hay un proceso bien específico sobre el compostaje. No es solamente de tirar todos los restos de alimentos en un bote y esperar a que se degraden, sino que sí es necesario estarle dando vuelta a esa materia, reducir el tamaño de todos los pedacitos que nosotros vayamos a desechar. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que hay tiras de zanahoria. Es muy importante que estas también vayan como más pequeñitas, porque para las bacterias que producen el compostaje, es más fácil consumirlos. Entonces, puede llegar a tardar, por ejemplo, así como en esta imagen, pueden ser unos 5 o 6 meses para nosotros obtener el compostaje. Pero si todo va en unos tamaños más pequeños, ese tiempo se reduce aproximadamente a 3 meses. Ya nosotros podríamos tener nuestro compost para poderlo utilizar dentro del jardín sin la necesidad de estar comprando fertilizantes químicos. Esa es la parte importante del compostaje. Y ya luego a una escala más industrializada, como les comentaba, en el caso del sitio de disposición final, pues está aprovechando la generación de metano para producir la electricidad. Esta parte, la que les había comentado de la valorización energética, aquí pueden ver una industria cementera. Dentro de la caldera se van colocando estos materiales que no se pueden compostar o no se pueden reciclar y se mantiene la temperatura. Para ellos el beneficio es económico principalmente y para nosotros como consumidores es que esos materiales no llegan a estar en el suelo, no contaminan y durante esta valorización energética hay filtros para evitar que ciertos compuestos que se pueden llegar a como formar, como a ser forma de gas, por así decirlo, no lleguen a la atmósfera. Entonces, todos estos filtros se mantienen limpios, se les da un mantenimiento adecuado para evitar que pues, puedan llegar a la atmósfera. Luego, por último, como les comentaba, la eliminación dentro de un relleno sanitario. Lo importante aquí es que en el sitio de disposición final o el relleno sanitario solamente lleguen aquellos materiales que no se pueden aprovechar realmente. Entonces, solo se encapsulan para evitar alguna contaminación muy grave. No sé si ustedes en algún momento vieron también durante la pandemia, las primeras dos meses que inició la pandemia, todo el mundo empezó a comprar mascarillas y como a los 4 meses ya se empezaban a ver mascarillas tiradas en la calle, en cualquier lugar. Entonces, era un desecho bioinfeccioso. Entonces era muy importante que no estuviera ahí rondando en todas las calles. Y al final estos pues se iban a los tragantes y podían llegar a contaminar el agua.
Entonces, por eso ese tipo de materiales solamente se pueden encapsular. En el caso de los bioinfecciosos, hay un sistema que es la incineración. Aquí no es como un aprovechamiento de energía, sino que solamente se queman los materiales. No es a cielo abierto, sino que es una recámara parecida a una caldera, donde se colocan estos desechos bioinfecciosos y se evita alguna propagación de alguna enfermedad. Los métodos de separación, nosotros antes del acuerdo 164-2021 nos encontrábamos en el método convencional, donde todos los materiales que llegábamos a considerar como residuos o desechos se juntaban. Luego, por medio del acuerdo, ya teníamos el método de separación. Acá ya separábamos orgánicos, reciclables y no reciclables para poderlos aprovechar. Y por último, a través del método de residuo cero, que es a lo que nosotros queremos llegar, ya que Guatemala firmó el convenio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, donde nosotros como país nos comprometimos a reducir y cumplir todos los objetivos que están planteados, los 17 objetivos, y específicamente en la parte de producción y consumo responsable entra esta parte de la gestión integral de los residuos y desechos sólidos, y lo que buscamos es que al final todo lo que nosotros dentro del país lleguemos a producir como residuo desecho se pueda aprovechar, que tenga el mayor tiempo de uso o el mayor aprovechamiento. Algunos tipos de valorización energética o de pensar en el residuo como recurso está planteado en esta imagen que ustedes pueden ver acá. El papel y el cartón, al final nosotros lo clasificamos. Este, como les recuerdo, siempre tiene que ir limpio, sin restos de comida. Si tiene restos de comida, en el caso de papel y cartón, nosotros lo podemos colocar en la clasificación de orgánicos. Al final, pues el papel y el cartón tienen un origen natural y estos eventualmente por medio del compostaje se van a degradar. O en el caso de que es papel y cartón que está limpio, pues llega a una papelera, se recicla y se aprovecha. En el caso de un papel nuevo, o de nuevo otra vez cajas, o para hacer agendas, para hacer cuadernos, todo esto sirve al momento de utilizar adecuadamente el papel y cartón. En el caso del vidrio, el vidrio se puede reciclar muchas veces y no se alteran sus propiedades ni físicas ni químicas. Pero es muy importante entender también que existen diferentes tipos de plásticos. No es lo mismo de vidrio, perdón. No es lo mismo el vidrio de botella que un vidrio de ventana, que un vidrio de un espejo, por ejemplo. Entonces son diferentes composiciones porque son diferentes usos. Y el vidrio que aquí en Guatemala se recicla es para consumo humano, para tener líquidos principalmente o algún tipo de alimento. Pero por eso es muy importante que si ustedes van a clasificar el vidrio, que solamente sea de botellas, de frascos que contuvieron alimentos o de cristalería como vasos o bicheles de vidrio, porque al final están hechos para eso, para el consumo humano. Luego están los envases de plástico, los multicapa, las latas. En toda esta parte se aprovecha. El plástico, principalmente el PET, se ha estado utilizando para la producción de ropa. Ustedes en algún momento habrán visto que en las etiquetas de la ropa dice un 70% de poliéster y un 30% de algodón. Ese poliéster es PET reciclado, que al final pues se utiliza como hilos y se combina con el algodón para producir la ropa. La materia orgánica, como les comentaba, eh, se puede utilizar para aprovechamiento de producción de energía. Y por último, aquellos residuos pues, que no se pueden reciclar ni compostar, se van hacia esa valorización energética. Algunas ventajas de la valorización de los residuos dentro de alguna empresa o dentro de mi casa o dentro del lugar donde yo eh, laboro. La reducción de residuos entregados al camión recolector. Si ustedes inician a hacer la clasificación, van a ver que de la bolsa que ustedes sacaban cada 2 días,
la van a estar entregando cada semana, porque todos los materiales que ustedes van a clasificar los van a poder aprovechar y realmente lo que no pueden ustedes desde su casa aprovechar, pues ya lo pueden entregar a los camiones recolectores. Las ventajas económicas para la empresa o incluso para mi hogar es que aquí en Guatemala hay un auge con las recicladoras, entonces dependiendo del tipo de material, pues me pueden dar un beneficio económico por ese material. Entonces yo puedo estar juntando latas, papel, cartón, vidrio, multicapa e irlos a vender a una recicladora y con eso poder, por ejemplo, comprar mejores botes, comprar bolsas para la materia orgánica eh, o alguna necesidad que tengan en la casa, por ejemplo, si se me quemó un foco, pues de ahí puedo sacar para comprar ese foco de la venta de esos reciclables y que ya a un nivel más industrializado hay generación de nuevos puestos de empleo dentro de recicladoras. Aquí en Guatemala todavía no hemos llegado a un proceso industrial como tal de reciclaje, entonces la mayoría de selección se hace manualmente. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de ir a una recicladora, van a ver que hay bastante gente trabajando ahí que está haciendo la clasificación. Por ejemplo, en el caso del papel, no es solamente decir, el papel, todo el tipo de papel se va a reciclar todo junto, sino que hay una clasificación de papel impreso, papel de cuaderno, periódico, folders y todo esto, pues cada uno va como tomando un poco de cada uno de esos materiales para producir papel reciclado. En el caso de los plásticos, no se combinan de la misma manera que el papel. Hay diferentes tipos de plástico, es número uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en Guatemala solamente se recicla el número uno y el número 2. Y en la recicladora se hace la separación del PET y del HDPE, que son los envases que nosotros encontramos en los supermercados que contienen detergentes, cloro, shampoos, cremas. Esa sería la parte de las ventajas que nosotros podemos llegar a tener si consideramos a los residuos como recursos. Algunos ejemplos también, aquí nosotros hemos ido buscando como municipalidad empresas que nos ayuden a nosotros a gestionar adecuadamente esos residuos. En el caso de suprarreciclaje, ellos reciclan ripio de todas las construcciones. Nosotros se los podemos llevar. Ellos lo aprovechan para elaborar la decoración de los pisos que se utilizan en las construcciones. Entonces, por ejemplo, en un jardín se puede ver que hay como piedrecitas así de varios colores y cositas así. Pues ellos de la misma manera trituran el ripio y ya van transformando estos como bloques para el piso. Supercolchón, que es un emprendimiento donde se busca recuperar los colchones que ya están muy usados o muy aguados, por ejemplo. Entonces acá lo que se hace es que con telas se rellenan los colchones y ellos también tienen como un área de beneficio para la sociedad donde ellos regalan estos colchones. Además de que venden y reparan los colchones que ya no se utilizan. Con Puma, nosotros tenemos un programa que se llama Recicla Aceite, que este va enfocado hacia el reciclaje o el aprovechamiento del aceite usado de cocina. Al final, ese aceite usado de cocina, nosotros lo podemos transformar en biodiesel. Tanto Puma como la Universidad del Valle tienen un tiene una máquina que transforma este aceite en biodiesel y nosotros lo utilizamos en el camión que tenemos de reciclaje. Amigos del lago de Atitlán, ellos aprovechan también el aceite, pero aceite animal. Un claro ejemplo es el aceite que se utiliza para los chicharrones. Este al final se vuelve como manteca y lo aprovechan ellos para producir jabón. Entonces, es una forma de aprovechar adecuadamente este aceite y no solamente tirarlo al drenaje, porque al final pues puede tapar las tuberías y también contamina los cuerpos de agua. Con GreenTech
es el aprovechamiento de las llantas. Ellos recolectan las llantas para seguir produciendo otros productos. En el caso de las planchas que ustedes podrán ver en los gimnasios donde las personas hacen pesas, esas planchas son de llantas recicladas, de caucho reciclado. También ellos producen los topes para los estacionamientos, túmulos, y si no estoy mal, también están empezando a sacar a unas como macetas, pero sí ya nos enseñaron las macetas y sí son como muy pesadas, entonces ahorita están como en ese proceso de ver qué pueden reducirle para que no sean tan pesadas. Con Vical, que es el aprovechamiento del vidrio, siempre el vidrio de botella, cristalerías o frascos. eh, Vical es la principal aquí en Centroamérica. Ellos distribuyen todo tipo de botellas y también reciben las botellas para seguir eh, produciendo más botellas. Tetra Pak, que son las cajitas de leche que nosotros podemos ver en el supermercado, de Incaparina, de jugos, o incluso algunos traen salsas. El Tetra Pak al final es una combinación de cartón, plástico y aluminio. Al momento de reciclarse, lo que se saca o se separa es el cartón y queda como una especie de aleación de aluminio con plástico. Y este nosotros lo podemos utilizar para producir sillas, mesas plásticas, pero tienen como las propiedades del aluminio que son más flexibles y duraderas que el plástico solamente como tal. También se pueden producir láminas que son eh, que evitan que el calor traspase hacia la habitación. Y en Compost Urbano no es una empresa que aproveche la parte orgánica, sino que ellos venden dispositivos que son como más prácticos para los hogares durante la producción del compost. Entonces son como unos tambos que van rotando que nosotros le podemos hacer dar vuelta para no estar, digamos, metiendo la mano o estar teniendo que pasar de un bote a otro bote el compost, porque siempre hay que darle esa como vuelta para que le entre oxígeno. Si no le entra oxígeno, ahí es donde se empieza a producir el metano y empieza a oler mal, empiezan a aparecer algunas plagas como pueden ser cucarachas, ratas, moscas. Entonces, por eso es muy importante que si ustedes en algún momento se quieren adentrar en esta parte del compost, no es solamente de tirar las cosas en la tierra y a ver que se degraden o se descompongan, porque pueden llegar a producir malos olores. Nosotros como municipalidad, yo trabajo específicamente en la unidad de reciclaje y tenemos nuestros programas donde ustedes pueden participar. Tenemos el Reciclatú, que son jornadas de reciclaje donde nosotros recibimos los materiales y a cambio les podemos dar algún tipo de incentivo. Tenemos el programa de vidrio por vidrio y plástico por plástico. Si ustedes nos llevan libras de vidrio, nosotros les entregamos un vale que lo pueden canjear ya sea por vasos, platos, picheles de vidrio, todo siempre de vidrio, al igual que con el plástico. Si ustedes nos traen plástico, nosotros les podemos dar eh, platos, cubiertos, vasos, siempre hechos de plástico reciclado. En los municentros son puntos de acopio donde ustedes pueden ir a dejar sus materiales. Aquí en estos puntos solamente nos deben de entregar reciclables, nada de no reciclables y orgánicos. Y también tenemos algunos programas y concursos, como les comentaba, la parte de recicla aceite y el concurso de una idea diferente. Aquí en el QR nosotros tenemos el calendario de actividades, que son las jornadas donde nosotros estamos recibiendo los materiales. Además de esto, si ustedes en algún momento quieren realizar una jornada de reciclaje, ya sea en su iglesia, en su condominio, en su edificio de apartamentos, en el lugar de trabajo, nosotros los podemos apoyar, llegamos a hacer la actividad, entregamos los incentivos que ya les comentaba a través de los programas que tenemos y ustedes se pueden poner en contacto con nosotros, ya sea a través del correo electrónico, los números de teléfono o por medio de las redes sociales que tenemos acá. Eso sería
todo. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniera Alejandra, ingeniera Génesis, por la exposición y por la información que nos acaban de brindar el día de hoy. Tenemos algunas consultas en el chat, así que vamos a iniciar con estas preguntas y solicitándoles siempre el apoyo para poderlas solventar. Nos preguntan, Ludwig nos dice, ¿una compostera a nivel municipal sería responsable la municipalidad o podría hacerse cargo un grupo aparte? Sí, sería, digamos, de parte de nosotros, pero por lo mismo de que la cantidad de materiales que ingresan al sitio no solamente es del municipio de Guatemala, sino son de los 17 municipios que colindan con nosotros. Actualmente está el programa de compostaje, pero solamente con los mercados municipales. Todo lo que salga de los mercados que sea orgánico va directo al sitio y se utiliza como compost. Y al final del ciclo del compostaje, este abono que nosotros obtenemos lo utilizamos dentro de todas las áreas verdes del municipio, parques, por ejemplo, el camellón central de la Avenida Reforma, donde se colocan las flores. Ahí todo eso nosotros lo aprovechamos. Pero sí, habría una posibilidad de hacer como un convenio no solamente para aprovecharlo como compost, sino también para la generación de energía. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta. Así también tenemos una consulta de Mario. Nos pregunta, ¿el término correcto es residuo orgánico o desecho orgánico? Sería residuo orgánico, porque cabalmente, como mencionaba la ingeniera Génesis, hay una diferencia cuando nosotros nos referimos a residuo y desecho. La palabra residuo nos da como esa como clave de que es un material que todavía tiene algo que nosotros podemos aprovechar. Entonces, esa es la diferencia de residuo y desecho. El desecho son materiales que no se pueden ni compostar ni reciclar. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta de Alfonso. Nos dice, ¿tendrán conocimiento de alguna empresa que recolecta líquido refrigerante usado que se extrae de vehículos por mantenimiento? Fíjate que hasta el momento no hemos encontrado ni para refrigerante ni para aceite de carro. Hay no me recuerdo, bien, Cementos Progreso tiene como una división que se llama Proverde. Ellos tienen la incineradora dentro de la producción de cemento. Ahí ellos sí lo reciben, pero bajo ciertas condiciones. Hay que llevar muestras ahí al laboratorio de Proverde. Ellos les hacen las pruebas para determinar si tienen un poder calorífico adecuado. Entonces, sí sería de comunicarse con ellos para ver si este refrigerante se puede llevar. Es muy importante mencionar de que ellos no hacen la recolección. Uno tiene que llevar el material hacia la caldera o ¿cómo se llama? El puesto donde ellos están y ver si realmente el refrigerante pues se puede aprovechar para la valorización energética. Sí, a mí me gustaría agregar en eso de que pues el centro tiene en su iniciativa de Socios Tech diferentes empresas aliadas, ¿verdad? Que dan pues servicios a diferentes tipos de residuos y desechos. Entonces les voy a dejar en el chat la página donde ustedes pueden llenar qué es lo que ustedes necesitan, ¿verdad? ¿Qué solución ambiental necesitan? Por ejemplo, como en este caso, ¿verdad? Necesito algún proveedor que me pueda tratar este tipo de residuo o desecho, entonces con mucho gusto los podemos apoyar. De igual manera, en la página van a encontrar lo que es el catálogo de Sociostec, entonces ahí va a estar el listado, por ejemplo, Proverde, que justamente está su número de contacto, la dirección, a qué correo y qué número pueden llamar para que ustedes pues ya tengan acceso a eso y también como el listado de qué es lo que ellos hacen y para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias, Génesis, por comentar esa parte. Como bien lo mencionaba ella, pues sí, tenemos ahí
un catálogo de Sociostec, que ellos ven diferentes temas, ¿verdad? Gestión hídrica, gestión de residuos y desechos sólidos. Y entre residuos y desechos sólidos, pues tenemos gestión de desechos hospitalarios, industriales, electrónicos, entre otros. Entonces ahí ustedes se pueden abocar en ese formulario para poder hacer su solicitud. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Me imagino que Felipe lo hizo en el momento en que el ingeniero Alejandro estaba hablando y nos consulta que qué tipos de plásticos que reciclan. Ah, sí. Es el número 1, que nosotros lo conocemos como PET, y el número 2, que es el HDPE. Como hay diferentes tipos de plástico, aquí en Guatemala solamente esos dos se reciclan, porque la industria está hecha solamente para esos dos. Hay veces que las recicladoras sí empiezan a recibir número 4, número 6 y mucho, o número 5, pero dependemos mucho de las solicitudes de otros países. Entonces esos materiales se exportan. Al final, el equilibrio, digamos, ambiental no podría ser el mejor porque la huella de carbono se eleva bastante por esa exportación. Entonces, por eso Guatemala solamente se recicla el número 1 y el número 2. Perfecto, muchísimas gracias. También mandaron otra consulta y es si ustedes reciben baterías, de qué tipo y qué proceso o qué hacen con esas baterías. Ah, sí. Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Pilas con las Pilas. No tenemos la cobertura tan grande como quisiéramos. Tenemos un punto de acopio ahí en el edificio municipal y en los parques ecológicos de Lomas de Pamplona y Asunción, en zona 5 y en zona 13 de Pamplona. Nosotros recolectamos esas baterías, se encapsulan en una botella plástica y esa botella plástica se recubre con cemento. Entonces es lo que ustedes ven en los jardines o en los camellones centrales o donde van los pasos de, um, de peatones, que son esos cilindros de concreto. Adentro hay una botellita de baterías. Esto se hace para evitar que las baterías lleguen al suelo o que puedan llegar a contaminar cuerpos de agua. Por el momento, igualmente que los plásticos fuera del uno y del 2, el- las baterías se exportan hacia otros países para poderlos desechar adecuadamente, pero igualmente entramos en ese debate de la huella de carbono que tiene el reciclar o el aprovechar esas baterías. También nosotros tenemos un área de investigación dentro de la Dirección de Medio Ambiente. Actualmente hay dos estudiantes universitarios que están analizando qué hacer con esas baterías, cómo aprovechar tanto el carbono como el zinc que tienen las baterías AA, AAA, las de ficha, los que son como cuadraditos. Todas esas baterías nosotros las recibimos. Además, también recibimos baterías de carro y de moto. Estas sí ya se van hacia acumuladores Iberia y ya ellos lo aprovechan o lo desechan. Perfecto, muchísimas gracias por solventar la consulta. Tenemos otra consulta. Más que todo es una persona que nos acompaña desde Quetzaltenango y nos pregunta que si tienen cobertura o alguna municipalidad aliada, ya que tiene residuos para reciclar. Así también él quisiera conocer algún proveedor para desechos electrónicos o que pueda cubrir Quetzaltenango. Sí, cabal, a la primera pregunta, cobertura en la MUNI de Quetzaltenango no tenemos. Nosotros solo trabajamos dentro del municipio de Guatemala. Sí ha habido acercamientos de la MUNI de Quetzaltenango hacia la Dirección de Medio Ambiente para conocer qué es lo que nosotros estamos haciendo, conocer nuestra experiencia con los programas pilotos que nosotros tenemos, porque sí, digamos, iniciar con un programa piloto de reciclaje es bastante difícil porque es cambiarle la cultura a las personas. Si nosotros aún culturalmente como guatemaltecos no hemos logrado pasar de esa línea de tirar la basura en su lugar,
Y ahora nosotros queremos que, aparte de que la tiren en el lugar adecuado, la clasifiquen. Es bastante difícil, pero nosotros hemos ido como aprendiendo cómo educar a las personas, ya sea a través de incentivos. Hay algunas que sí necesitan como un incentivo que le toque en el bolsillo. Ahí ya las personas ya empiezan a reaccionar, pero sí siempre buscamos la manera de que eh, dar como esas experiencias que nosotros tenemos a las diferentes municipalidades. Y para los desechos electrónicos, nosotros trabajamos con eWaste y con Scrapex. Entonces son las dos empresas con las que nosotros manejamos esos desechos electrónicos. Muchísimas gracias y pues también respecto a los desechos electrónicos, también nosotros contamos con Sociotec que se llama Sostenibilidad Ecológica, que ellos también ven esa parte de este tipo de desechos, ¿verdad? Por si están interesados, pues igual con mucho gusto se pueden abocar con nosotros y también le podemos pasar el contacto de ellos. Ok, vamos a continuar con la siguiente consulta. Nos pregunta Orlando o nos comenta que ellos utilizan caldera de biomasa y saca toneladas de ceniza. ¿Alguna empresa que ustedes conozcan o aconsejen para que los pueda apoyar con la reutilización de esta ceniza? La reutilización de esa ceniza como tal podría ser en la construcción. Se puede mezclar como una especie de cal dentro de las proporciones del concreto. Para eso se podría utilizar una empresa como tal que utilice la ceniza. No tengo conocimiento hasta ahora, pero también esa misma ceniza de la caldera de biomasa se puede aprovechar para el compost, para ir mezclando ese compost y evitar que pueda llegar a generar malos olores. Al final, esa ceniza de la biomasa es materia que el suelo puede aprovechar. Entonces también se le puede colocar algún jardincito, no en grandes cantidades, ¿verdad? Pero sí como ir mezclando la tierra con esta ceniza para que los nutrientes lleguen al suelo. Muchísimas gracias. También nos pregunta Lucía, más que todo, me imagino para ver si ustedes tienen conocimientos, si las alcaldías auxiliares también cuentan con programas de este tipo para para poder abocarse a ellos. Sí, sí, cuentan con los programas, ellos tienen la clasificación, los botes ahí. No están como tan abiertos al público, pero sí, si ustedes, por ejemplo, quieren tener un punto de acopio o centro de reciclaje, así como el mostrado que les comentaba del Municentro, donde hay contenedores específicos para cada clasificación, se pueden abocar a la alcaldía auxiliar y ya ellos se ponen en contacto con nosotros. O también por medio del correo, que es reciclaje.munihuate@gmail.com. Ustedes nos pueden hacer la solicitud y ya coordinamos con la alcaldía para ver cuál es el mejor punto. Es importante mencionar de que los puntos de acopio siempre deben de estar dentro de una colonia o que tenga que estar como a la vista de todos, porque muchas veces las personas dejan de pagar el servicio de extracción de basura y empiezan a colocar sus bolsas en el punto de acopio. Entonces, para evitar un foco de contaminación, es importante que los programas siempre se encuentren como resguardados, por así decirlo. Perfecto, gracias. Nos consulta Felipe también que para contactar para un tour o visita a su caso de éxito, ¿qué se necesitaría? Se pueden abocar con nosotros. Tenemos hasta ahorita solamente tenemos como la visita a Vical, pero solamente son 10 personas y tienen que ser mayores de edad. También tenemos otra que se llama Ingroup, que esta sí es específicamente de plástico, pero ellos sí están hasta más o menos como por Cuilapa, entonces es algo lejos. Igualmente solamente reciben de 10 a 12 personas, pero se pueden contactar con nosotros para poder coordinar ese tipo de visitas o incluso contactar con la empresa directamente si ustedes desean hacer esa visita. Eh, Muchísimas gracias, ingeniero.
por solventar nuestras consultas. Y tenemos otra de Alex Fuentes. Nos dicen, han trabajado de la mano con el Ministerio de Salud, ya que ellos también ven la parte de los desechos sólidos. Sí, con el Ministerio de Salud son los bioinfecciosos. Nosotros como unidad de reciclaje no lo vemos como tal, pero sí hemos trabajado como Dirección de Medio Ambiente con el Ministerio de Salud. Y además de eso, también con las jornadas de vacunación, no sé si ustedes tenían el conocimiento de que el reglamento del 164/2021 establece en uno de sus artículos que es necesario que las personas que van a estar en contacto directo con los residuos y desechos sólidos estén vacunadas contra la hepatitis B, contra el tétano y contra la rabia. Entonces, ahí es donde nosotros hemos recibido el apoyo del Ministerio de Salud. Ellos se limitan específicamente a contaminación que afecte la salud. Entonces, el trabajo es como más hacia la salud y con quien sí hemos trabajado más es con el Ministerio de Ambiente. Muchísimas gracias. También hemos tenido otra par de consultas respecto a empresas, ¿verdad? Que se dedican a la recolección de material. Entonces nos gustaría saber si usted tendrá alguna o si conoce alguna empresa que llegue a lo que es el departamento de Escuintla para hacer este tipo de recolección de material de reciclado. O bien si conoce algún proveedor que llegue en a Petén para desechos inflables, comprimidos, filtros de aceite, combustibles y aceite quemado. Ujú. Sí hay proveedores que van por el material de reciclaje, solamente que ahí sí hay un costo, sí existe un costo, digamos. No es que se los vayan a cobrar de una vez, pero por ejemplo, hay una empresa que se llama Diso S.A. Ellos hacen las recolecciones, pero cobran el flete. Entonces, de lo que salga del material, por ejemplo, son que unos 500 quintales entre plástico, Tetra Pak y todo esto, y probablemente saldrá en unos 300 quetzales ese material de venta, pero le quitan 150 por el flete. Entonces al final uno recibe solamente 150 quetzales. A pesar de que, digamos, el material está valorado en 300, le quitan la parte del flete. Y para la parte de Petén, que serían los desechos inflamables, comprimidos y filtros de aceite, hasta el momento no tengo conocimiento. Sí sabía de que Proverde estaba en análisis para determinar la posibilidad de meter este tipo de materiales, pero hasta el momento no nos han confirmado si es posible colocarlos dentro de la caldera, porque estos materiales, por lo mismo de que son inflamables, pueden llegar a dañar la misma caldera. Entonces es necesario introducirlos como por proporciones así muy pequeñas y hasta el momento pues no nos han comentado si es posible. Perfecto, muchísimas gracias. Y nos pregunta acá Jenny, ¿con el uso de wipe con tinta o solvente se usa para incineración o bien se puede enviar a otros lugares? ¿Qué recomienda? Sí, con el caso del wipe sí se utiliza para la incineración, directamente para la incineración. Hay otra empresa, no, ese sí no me recuerdo ahorita el nombre, pero es de pinturas. Ellos reciben los solventes con pintura, ya sea pintura de carro, pintura de aceite, de agua, mezclada con el solvente. Ellos lo reciben, extraen esa pintura y otra vez vuelven a reutilizar el solvente. Pero ahorita sí no recuerdo bien el nombre de esa empresa. Les quedó mal. Sí, respecto a lo que usted comenta, pues sí conocemos a una empresa que lo hace, que en nuestro caso es nuestro afiliado, que es Pindegua. Ellos reciben ese tipo de desechos para poderlo de residuos para poder volver a reutilizarlos. Nos consultan que si tendrán algún directorio de recicladores. Nosotros específicamente solo trabajamos con tres, que es Recupera, Interfisa S.A. y Diso S.A.
Pero si ustedes quieren conocer sobre más recicladoras, pueden contactar a la gremial de recicladores de la Cámara de Industria o consultar aquí con el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia también. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por solventar las consultas. Así también agradecemos mucho tanto a la ingeniera Génesis como a usted por estar el día de hoy en este eco-webinar. Esperamos que toda la información impartida por nuestros expositores sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Respecto al contacto del ingeniero Alejandro de la municipalidad, pues él amablemente nos compartió su presentación. Así también la ingeniera Génesis Gil también nos compartió su presentación y les vamos a estar enviando tanto los PDF como la grabación, ¿sí? Para que ustedes lo puedan volver a revisar, puedan volver a, a ver el material o bien poder ver el contacto. Así si ustedes tienen alguna duda o consulta, pues ahí van a tener ustedes el contacto para poder ir solventándolas, ¿verdad? Porque vi que en el chat una persona estaba pidiendo la diapositiva donde estaban los datos de la municipalidad, pues por eso se los comentaba. También les vamos a compartir las presentaciones para que ustedes puedan tener ahí el contacto a la mano. ¿Ok? Entonces, esperamos que en esta charla, pues, como les comento, haya sido de utilidad y también, pues, hayamos hecho un poco de concientización, ¿verdad? Porque es muy fácil tirar lo que es los residuos, decir, ah, es basura y ya está, sino, si podemos hacer pequeños cambios, pues hay que hacerlos. Así que, ingeniera Alejandra, ingeniera Génesis, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá en Academia Ambiental. Así también agradecemos mucho a los participantes que estuvieron el día de hoy. Esperamos verlos en unas próximas charlas, así que les deseo un feliz día y éxitos en sus labores.